quiero que hablemos sobre dos conceptos que van a estar detrás de todo lo que vamos a hacer en el curso. Estos son la semántica y la sintaxis. En general, cuando hablamos de estudiar el lenguaje, sea el lenguaje natural, lenguajes formales o cualquier tipo de lenguaje, estas dos áreas de estudio tienen un rol. En general, semántica es el estudio de significado de las cosas, es decir, cómo a un lenguaje, a los símbolos de un lenguaje, les asignamos un cierto significado. Y la sintaxis se refiere al estudio de las manipulaciones simbólicas. Por ejemplo, qué sucesiones de símbolos son o no fórmulas bien formadas y cosas de ese estilo. Entonces, quiero que hablemos con un poco más de detalle de estas dos cosas, en qué son diferentes, en qué se parecen, y especialmente qué lugar tienen en la lógica matemática. Entonces, recordemos que nuestro objetivo en lógica matemática es, estudiar cómo los matemáticos hacen demostraciones y prueban sus teoremas y demás. Entonces, ya ahorita construimos nuestro lenguaje proposicional, que va a ser el lenguaje sobre el que vamos a estar estudiando las afirmaciones y las deducciones que se hacen en matemáticas. Ya dimos algunas técnicas de cómo estudiar este lenguaje. Por ejemplo, pues vimos la inducción sobre construcción de fórmulas, que es una herramienta de demostración muy poderosa para cuando hablemos sobre este lenguaje, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos a la carnita del tema, y es cómo sabemos si un argumento es válido, cómo hacen las demostraciones los matemáticos, cómo hilan sus razonamientos, y este tipo de cosas. Pues nos falta algún ingrediente para poderlo estudiar bien, y eso lo vamos a estudiar desde dos perspectivas distintas. La primera es la semántica. En la semántica nos vamos a, de alguna forma, darle un significado a los elementos de este lenguaje proposicional. En el lenguaje proposicional, ustedes estudiaron que los símbolos del lenguaje proposicional no tienen un significado predeterminado. No es que la P0 ya signifique algo o tenga en sí misma alguna interpretación. Simplemente es un símbolo que utilizamos, que podemos reconocer cuando algo es una fórmula bien formada según las cadenas de símbolos, pero no tenemos mucho más que eso. Podríamos haber cambiado la flechita, que sí hablamos de ella como la implicación, pero la pudimos haber cambiado por una estrellita, y para el lenguaje proposicional no habría ninguna diferencia. Seguiríamos pudiendo haber hecho las reglas de construcción exactamente igual y demás. Pero este lenguaje proposicional no nos lo sacamos de la nada. Ya estábamos pensando que queríamos de alguna forma describir este lenguaje matemático. Entonces, de la misma forma, sí les vamos a asociar una semántica, un significado a esos símbolos. Sin embargo, va a ser de una forma un poco chistosa. De la misma forma que no podíamos estudiar el lenguaje directamente, porque era algo muy complicado y no iba a funcionar con las técnicas y con la forma en la que hacemos matemáticas, en que necesitamos que las cosas estén definidas con precisión y sin ambigüedad. Pues de la misma forma, la semántica puede ser algo verdaderamente complicado, ¿no? Explicar exactamente a qué nos referimos cuando decimos nieve, pues hay un proceso psicológico ahí detrás bien complicado de ponernos de acuerdo en qué significa, a qué nos referimos con la palabra nieve. Y hay muchas cosas como la nieve. ¿Estás pensando en la que te comes en la heladería? ¿O estás pensando en la que neva del cielo? Y la semántica en general es algo muy, 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 muy complicado. Nosotros, como de nuevo, queremos trabajar dentro de las matemáticas porque a final de cuentas somos matemáticos,
bueno, y algunos físicos y actuarios, pero estamos haciendo matemáticas, pues nuestra semántica también va a ser, la vamos a definir matemáticamente. Desafortunadamente, como el lenguaje proposicional no es tan expresivo, vamos a tener que darle un poco la vuelta al problema y la vamos a definir de una forma muy abstracta. Pero no importa. Lo que queremos hacer es poder asignar un cierto valor de verdad a las cosas. Cuando hablamos de proposiciones, dijimos que una proposición debería ser verdadera o falsa y no las dos al mismo tiempo. Bueno, nosotros lo que queremos establecer con la semántica es cuando una cierta fórmula bien formada ahora de nuestro lenguaje proposicional va a ser verdadera o no. Y bueno, esto lo vamos a hacer con una definición matemática, la definición de evaluación de verdad, que estudiarán más adelante. Y las ideas centrales en la semántica es dotar de significado a los símbolos mediante una interpretación. A los símbolos se les interpreta de cierta forma y eso nos permite determinar un valor de verdad. De nuevo, en lógica proposicional es una de las pocas cosas que es más complicado o a lo mejor menos intuitivo hacer en el lenguaje proposicional que en los lenguajes de primer orden con cuantificadores. En lenguajes de primer orden tenemos la teoría de modelos que hace muy evidente estos pasos, ¿no? Es muy obvio porque literalmente a cada símbolo le decimos, este símbolo significa esto, se interpretan de esta forma en este lugar y es verdadero cuando pasa esto. Aquí va a ser un poco darle la vuelta, aquí realmente vamos a saltar directo a, vamos a decir cuándo algo es verdad y cuándo es mentira. Y vamos a estudiarlo, pero matemáticamente hablando, con funciones, con álgebras de Boole, con cosas de ese estilo. Para diferenciarlo, o la otra forma de la que vamos a estudiar este mismo proceso de cómo los matemáticos demuestran cosas, cómo llegan a la verdad de las cosas, pues está la parte sintáctica, la sintaxis. Y nosotros ya hemos trabajado con la sintaxis. Cuando definimos el lenguaje proposicional y dijimos que los símbolos no tienen significado, pero las fórmulas bien formadas se construyen de esta forma y solo de esta forma. Y demostramos que una fórmula bien formada tiene la misma cantidad de paréntesis derechos que izquierdos, o tiene tanto número de símbolos. Todas esas cosas viven dentro de la sintaxis, o el estudio sintáctico del lenguaje proposicional. Estamos simplemente fijándonos en los símbolos, manipulando los símbolos, sin recurrir en ningún momento a un significado o a una interpretación, sino quedándonos simplemente pues trabajando directamente sobre los símbolos. Las características de la sintaxis son esas, que cuando trabajemos sintácticamente no vamos a apelar significados, no vamos a tratar de interpretar los símbolos, no vamos a decir, esto de aquí quiere decir que las rosas son rosas y son muy bonitas. No. En sintaxis siempre vamos a estar solo concentrados en cómo están acomodados los símbolos y en procesos mecánicos y algorítmicos. Una de las partes fundamentales importantísimas de la sintaxis es que nos permiten hacer cosas que se pueden hacer mecánicamente, que una computadora puede hacer, porque la computadora, cuando uno no sé, escribe un poema en internet, pues la computadora no dice, qué buen escritor o nada por ese estilo, simplemente dice, pues son estos números que codifican estos caracteres y yo los publico en ese orden, con esos espacios y nada más, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer un poco eso, vamos a estudiar la parte mecánica que se puede hacer computacionalmente, que es muy útil, ¿no? Para hacer la distinción, un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, en cálculo. Cuando uno empieza a hablar de las derivadas y de las integrales, pues uno puede preguntarse qué significa esto de derivada, qué es la derivada o qué es la integral. Y pues alguien te puede explicar, pues sí, mira, fíjate que si tienes la gráfica de una función y te fijas en su tangente por un punto y te fijas en la pendiente de esa tangente, pues esa es la derivada, ¿no?
de alguna forma le estás dando un significado a, pues, este simbolito de aquí, de F, de D, X, de no sé qué, ¿no? Pero entonces, esa sería como la parte semántica, la interpretación de trabajar con las derivadas. Sin embargo, pues, no sé, a muchos les pasó en la prepa o incluso en la facultad. Pues de repente uno tiene que resolver así una derivada y pues empieza a sacar las reglitas para ir resolviendo la derivada, ¿no? Y que si la regla de la cadena, y que si cuando veas un exponente lo bajas y no sé qué. Y pues una computadora, cuando metes a Wolfram tu derivada para que te la saque, y no tengas que hacer toda la talacha tú, pues Wolfram no se pone a pensar en la gráfica de la curva y en la recta tangente por un punto, y no se pone a medir la pendiente y todo eso, ¿no? Wolfram tiene ya implementadas unas ciertas reglas que ya sabe que mientras aplique en cierto orden y de cierta forma va a llegar a la derivada, ¿no? Pues bueno, aquí es lo mismo. Está muy padre hablar del significado y de verdad y de, pues, cuando hacemos demostraciones queremos llegar a cosas verdaderas partiendo de cosas verdaderas y argumentos de ese estilo. Pero otra cosa que es muy 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 útil es poder decir, bueno, ¿será que de la misma forma que yo me aprendo las reglas de cálculo para derivar y para integrar, que pues, normalmente me hacen la chamba y demás, ¿será que yo puedo encontrar unas reglas para demostrar? Unas reglas que si yo aplico mecánicamente, pues podré obtener las deducciones de los teoremas. ¿Será que demostrar es un proceso algorítmico? Y esto era, pues ya hablamos del programa de Hilbert, y esto era el sueño de Hilbert, ¿no? El sueño de Hilbert era, bueno, hay problemas con la semántica de las matemáticas porque pues a mucha gente no le gusta trabajar con conjuntos infinitos, el axioma de elección les causa conflicto porque pues no se pueden imaginar qué significa, justo las interpretaciones de las cosas están generando problemas. Entonces, si yo logro justificar las matemáticas de una forma sintáctica, simplemente decir, las matemáticas es jugar tomar este lenguaje formal, que simplemente son símbolos, manipularlos bajo ciertas reglas de la misma forma que lo haría una computadora y llegar a ciertos resultados. Eso son las matemáticas. Pues entonces él dijo, ya con eso resuelvo el problema de los fundamentos de las matemáticas, ¿no? Ya nadie puede venir a quejarse de qué estoy haciendo al trabajar con conjuntos infinitos, porque yo puedo decir, no, yo solo estoy trabajando con estos símbolos y estoy aplicándoles estas reglas para manipularlos y pues ya, no, eso es todo, no pasa nada. Obviamente Hilbert no quería deshacerse de la semántica, ¿no? Solo quería que pues, los que les preocupaba mucho que si las paradojas y que si el infinito actual y los infinitos más grandes que otros y cosas de ese estilo, pues quería poder decirles, no molestes, yo solo estoy trabajando con simbolitos, es como un sudoku, ¿no? No es que sea una... no es que el sudoku lo interpretemos como... pues es la forma en que las gotas de lluvia caen cuando el viento corre a tal velocidad, ¿no? No, pues el juego de sudoku simplemente es acomodar los números de una cierta forma siguiendo unas ciertas reglas. Pues Hilbert decía, las matemáticas vamos a pensarlas igual. Aunque nos sirva para hacer otro montón de cosas y podamos tener ahí una semántica para los que no nos da miedo, vamos a justificarlo como este jueguito. Y eso estaría muy padre, porque aparte, pues, capaz que después podemos construir máquinas que demuestren solas, podemos literal convertir en algo mecánico, ¿no? Porque por mucho que los matemáticos nos quejamos de la talacha, de por ejemplo hacer cuentitas, de hacer muchas operaciones o sacar derivadas y tener que hacer toda la talacha, hay algo mágico detrás de todo eso y es que existen algoritmos.
que sin saber qué significa lo podemos hacer. Si agarran ustedes a un niño chiquito y sin explicarle qué es exactamente, que ya sepa sumar y multiplicar y dividir y eso, y sin explicarle qué es la derivada, le enseñan las reglas de derivación y le dicen, cada vez que tú veas algo de esta forma, aplicas estas reglas y vas simplificando la expresión, pues el niño va a aprender a derivar, ¿no? Y puedes aprender a derivar sin saber que la derivada es la pendiente de la tangente de no sé qué. Pues de la misma forma, pues Hilbert pensaba, qué padre que encontremos un algoritmo para demostrar, ¿no? Entonces todas esas cosas están en juego aquí. Cabe mencionar que el programa de Hilbert no funcionó, pero nos dio una herramienta poderosísima. Esto quiere decir que Gödel demostró con sus teoremas de incompletud que siguiendo este proceso completamente sintáctico no podemos dar cuenta de todo lo que se puede hacer en matemáticas, ¿no? Siempre va a haber nuestro algoritmo para demostrar, de alguna forma siempre va a estar incompleto. Y entonces, pues el sueño de Hilbert no funcionó. Sin embargo, muchas de las herramientas que él desarrolló siguen siendo muy muy útiles porque sigue siendo una técnica muy muy poderosa para estudiar los lenguajes y la forma en que demostramos, con sus limitaciones. Sin embargo, no le quita su utilidad. De la misma forma que, no sé, con las reglas de integral luego nos podemos encontrar expresiones y funciones que no podemos integrar con nuestras reglitas usuales. Sin embargo, eso no significa que tengamos que tirar a la basura todas las integrales, ¿no? O todas nuestras reglitas para calcularlas. Solo cuando funcionen hay que usarlas y cuando no funcionen, pues ni modo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros vamos a trabajar la parte sintáctica y la parte semántica. Primero por separado cada una. Vamos a empezar con la semántica. Después vamos a pasar a la sintaxis. Y bueno, el teorema así estrella del semestre va a ser el teorema de correctud-completud. Que básicamente lo que dice nos da una forma, un puente para pasar de algo que es semántico a algo que es sintáctico. Y ese es un teorema poderosísimo en lógica matemática. De hecho, la versión para lenguajes de primer orden fue la tesis doctoral de Gödel. Y es el teorema de correctud-completud para lenguajes de primer orden. Y bueno, hacia allá vamos, ¿no? Vamos a estudiar el proceso de las demostraciones y las deducciones. Primero de una parte semántica, con una semántica construida dentro de las matemáticas. Vamos a poder decir, pues cuando esto es verdad, entonces esto tiene que ser verdad y cosas de ese estilo. Y también desde una forma sintáctica, ¿no? Vamos a dar unas reglas para demostrar cosas solo con manipulaciones simbólicas. Y después vamos a dar un puente entre ambas, ¿no? Entre esa interpretación matemática del lenguaje proposicional con las reglas de nuestro sistema mecánico, y se van a casar de una forma muy bonita. Entonces, es importante que distingamos entre la semántica y la sintaxis, porque tienen ideas muy distintas, se trabajan de forma distinta, pero bueno, si estudiamos cada una por su parte y luego logramos juntarlas, va a ser algo muy muy bonito. Entonces, pues, nos vemos a la próxima.